Dios les bendiga, Dios les guarde. Mi nombre es el hermano Carlos Vázquez, del Departamento de Educación de la Iglesia Templo Cristiano Tercera Puerta del Cielo. Le damos la bienvenida una vez más a esta nueva edición de la Escuela Bíblica de nuestra iglesia. Saludamos con mucho amor a nuestro pastor, el reverendo Arnaldo Colón Arbolay, y a su esposa, la misionera Gloria Agosto. Pedimos bendiciones abundantes para ellos y su familia. Saludamos también a nuestra amada congregación, con quienes participamos en la comunión unos con otros durante los servicios dominicales. Si desea visitarnos, estamos reuniéndonos todos los domingos desde las 10 de la mañana en la calle Emma Rosa Vicentí, en la urbanización Valle Tolima, en Caguas. También puede buscarnos por Tercera Puerta del Cielo en YouTube y en Facebook. Esperamos verlos y compartir con ustedes el amor de nuestro Señor Jesucristo. En este trimestre estamos estudiando diferentes exhortaciones pastorales para la iglesia. Hoy nos espera una lección muy interesante que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo sobre la oración y las responsabilidades de la iglesia ante Dios y las autoridades terrenales. A través de esta lección esperamos conocer la enseñanza bíblica acerca de los gobiernos terrenales, incluir en nuestras oraciones diarias la intercesión por las autoridades civiles y finalmente obedecer las leyes terrenales sin desobedecer la voluntad de Dios. La base bíblica se encuentra en los versos 1 al 7 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Este es el estudio número 16 del expositor Senda de Vida y el título de la lección es Un ministerio de oración. Les invito a acompañarme en la lectura de la palabra de Dios, que lee de la siguiente manera. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Damos gracias al Señor por su palabra. Y Señor, te pedimos que en esta noche, Señor, tú nos hables a través de ella y nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén. Según la Biblia, hay tres instituciones establecidas por Dios: la familia, la iglesia y las autoridades civiles. El bienestar de la sociedad depende de la actitud que se asuma ante estas tres instituciones. Si alguna de ellas es descuidada, la estabilidad de la sociedad se va a afectar grandemente. Por ejemplo, si la familia se deteriora por la infidelidad, la falta de respeto, la violencia, la carencia de valores o la falta de comunicación, los pueblos se convierten en un conglomerado de individuos sin un núcleo que les dé consistencia moral. No puede haber una sociedad saludable donde no haya un concepto elevado de la familia. En el caso de la iglesia, si la sociedad no considera el valor espiritual de la iglesia, también se deteriora, ya que la iglesia es por excelencia la depositaria suprema de los valores del Espíritu. Por eso Pablo dijo en el capítulo 3 de la Primera de Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Como la familia y la iglesia
También el gobierno desempeña un papel importantísimo en los pueblos. Hay quienes, desconociendo las enseñanzas de las Escrituras, enseñan que todo gobierno es del diablo y que los cristianos no tienen que estar sujetos a las autoridades terrenales, ni de obedecer sus leyes, ni pagar impuestos. Es claro que esta enseñanza no se encuentra en la Biblia, sino que la contradice totalmente. Por ejemplo, cuando a Jesús le preguntaron si era lícito pagar los impuestos al César, Cristo respondió: den pues al César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. De esta forma, Cristo nos enseñó que tenemos responsabilidades ante las autoridades terrenales y ante Dios. Hoy aprenderemos que como cristianos tenemos una responsabilidad ante las autoridades civiles, que es la voluntad de Dios que oremos por ellos. Veamos la primera parte de la lección, donde cómo la Biblia describe que orar por los gobernantes es un deber de todos los creyentes. Volvamos a la palabra de Dios y leamos nuevamente los primeros 2 versículos del pasaje que estamos estudiando, que dicen de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas y oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo comienza a dar instrucciones a la iglesia para la adoración pública. Fíjense que nos dice: exhorto ante todo. Al apóstol le preocupaba que la adoración se llevara a cabo en Éfeso de manera más eficaz y útil. Por eso nos dice exhorto. Esto indica una urgencia en la amonestación de Pablo. La frase ante todo es un adverbio que enfatiza el orden de prioridad de las exhortaciones en el capítulo anterior. Quiere decir Pablo que esta petición está por encima de todas. Nos subraya la importancia primordial de la oración pública. En otras palabras, la parte más esencial del culto público es la oración. El Nuevo Testamento tiene 7 palabras diferentes para la oración. Y Pablo, en una sola frase, menciona 4 de ellas: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Comencemos con las rogativas. ¿Qué es rogativa? Esta palabra básicamente lleva la idea de deseo o de necesidad. Rogamos a Dios porque necesitamos de Él y de su provisión. Sin Dios no somos nada. Y sin Él no tendríamos nada de lo que tenemos, porque Él es el proveedor de todas las cosas. Toda oración verdadera comienza en un sentido de profunda necesidad. Dios quiere que le llevemos nuestras peticiones y siempre está atento a nuestro clamor. En cuanto a las oraciones, esta palabra siempre significa orar a Dios. A muchos nos enseñan que orar a Dios es hablar con Dios. Y se usa tanto para oraciones privadas como públicas. En el sentido del texto que estamos estudiando hoy, son oraciones públicas. Este es un término general que abarca varios tipos de oración. Por ejemplo, confesión, adoración, muchas más. En la oración es importante incluir la confesión, la adoración y los demás elementos que componen una oración efectiva. Pero también Pablo mencionó peticiones. O también le podemos llamar intercesión. Esta palabra viene de una raíz que significa estar de acuerdo con alguien o acercarse con el fin de hablar íntimamente. El verbo del cual se deriva esta palabra se usa
para la intercesión de Cristo y la del Espíritu Santo por los creyentes. El deseo de Pablo es que los cristianos de Éfeso tengan compasión por los perdidos, comprendan la profundidad de su dolor y miseria y se acerquen íntimamente a Dios suplicando su salvación. Finalmente, Pablo menciona acciones de gracia. Esta palabra sugiere que dar gracias siempre debe ser parte de nuestra oración. Agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros en el pasado fortalece nuestra fe para creer que Él satisfará nuestras necesidades en el futuro. Fijémonos que el apóstol nos exhorta a hacer estas oraciones por todos los hombres. Cuando dice hombres, se refiere a toda la humanidad. Esto es hombres, mujeres, niños, todos. La oración debe de hacerse por todas las personas. No solamente por los creyentes. No solamente por mis amigos, mis familiares, sino también por todos los demás, sean conversos o inconversos. En el capítulo 6 de Lucas, por ejemplo, Jesús enfatizó que esto incluía incluso a los enemigos. El creyente que ora e intercede por amor según la voluntad de Dios, tenemos el deber de orar por nuestra familia. Debemos orar por nuestro prójimo, orar también por desconocidos y aún debemos orar por nuestros enemigos. Esto es para que Dios, el amor de Dios y su gracia salvadora sean conocidas por todos y tengan la oportunidad de recibir las buenas noticias de salvación. Pongamos nuestra mirada ahora en el verso 2. Pablo nos exhorta a orar por los reyes y los que están en eminencia. El término reyes al que Pablo se refiere se aplica tanto al emperador de Roma de ese tiempo como a los gobernantes menores del imperio. Notemos este detalle interesante. Cuando Pablo escribió esta carta, el emperador romano era el cruel y monstruoso Nerón, quien perseguía a la iglesia y también ordenó las muertes de Pablo y Pedro. Esto nos enseña que debemos orar por nuestros gobernantes actuales, sin importar cuán irrazonables puedan parecer sus decisiones. La oración es por todos los que tienen autoridad, es en varios niveles del gobierno. Debe tener un lugar regular en el culto público. El propósito de Dios en esto es lógico y también significativo. Que podamos vivir una vida pacífica y tranquila, con toda piedad y honestidad. El hecho de que se nos permita reunir pacíficamente para el culto depende de nuestros derechos según la ley. La ley que defienden y hacen cumplir nuestros gobernadores, nuestros legisladores, nuestros administradores y nuestros líderes judiciales. Debemos orar por ellos y también agradecer a Dios por ellos. Entrando en la segunda parte, veamos cómo la oración es un deber que agrada a Dios. Leamos los versículos 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios? Que su iglesia ore. Que ore por todos los hombres. Dios se agrada de los creyentes que oran e interceden por todos los hombres. Su iglesia debe de interceder y orar por todo y todos. Familiares, amigos, vecinos, hermanos en la fe, los que comparten nuestra ideología, pero también por los que piensan diferente a nosotros. Y aún por los que nos odian y aborrecen.
Oremos para que el amor de Dios los alcance. Oremos para que la misericordia y gracia de Cristo llegue hasta ellos y los llene, los cubra. ¿De qué otra cosa se agrada a Dios? Bueno, que la iglesia ore por los que están en eminencia. Los creyentes que oran por las autoridades reconocen que son una institución divina y no algo profano o secular que los cristianos no deben apoyar. Los creyentes deben orar por las autoridades para que Dios les dé la sabiduría para gobernar correctamente. La primera reacción humana cuando los gobiernos hacen algo que no nos gusta es quejarse y hasta protestar. Pero Dios llama a su iglesia a orar e interceder por estos líderes. Debemos orar para que sean electos gobernantes que temen a Dios. Debemos comprender que somos ciudadanos de dos reinos, el reino celestial y el reino terrenal. Independientemente de quién ocupe los cargos públicos, se debe de orar por ellos, tanto en las oraciones colectivas de la iglesia como en las oraciones privadas de cada uno de los creyentes. Debemos ser ejemplo de la obediencia a la palabra de Dios, y eso incluye la obediencia a las leyes municipales, federales y estatales. Pero ¿qué quiere Dios a través de nuestra oración? Pues Dios quiere que todos alcancen vida eterna. Que todos puedan conocer el amor de Dios a través de Jesucristo su Hijo. Que sean salvos del yugo del pecado. Que sean salvos de la condenación eterna. Que puedan disfrutar de la presencia de Dios en su vida. Que puedan disfrutar de una relación íntima con Dios. Con el Dios que los ama. Con el Dios que desea traerlos con sus lazos de amor. ¿Qué hizo Cristo entonces? Veamos en esta tercera parte cómo Dios proveyó un rescate para todos y constituyó a Pablo como predicador de esta gran noticia. Leamos ahora los versos del 5 al 7. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Si usted le pide a alguien que enumere los títulos de Jesús en la Biblia, muy probablemente pasará un rato antes de que alguien diga mediador. Sin embargo, este título, que a menudo se pasa por alto, es de vital importancia para los creyentes. Un mediador es alguien que interviene entre dos partes, ya sea para hacer las paces, o para restaurar la amistad, o para formar un pacto. De acuerdo con esto, Cristo, con su muerte, restauró la armonía entre Dios y los seres humanos que el pecado había roto. Según la Biblia, el pecado ha puesto a todo humano en conflicto con Dios, el perfectamente justo, Dios del universo. No hay nada que una persona pueda hacer para salvar este abismo que el pecado crea entre ella y Dios. A pesar de este problema originado por el pecado humano, Dios se encargó de resolver este conflicto. En lugar de permitir que la gente experimente el resultado justo de su rebelión, Dios envió a Jesús, su propio Hijo, para actuar como mediador de su nuevo pacto de gracia. Para aquellos que ponen su fe en Él, la Biblia dice que Jesús cargó con su pecado para que pudieran llegar a ser
la justicia de Dios. Ahora Dios se sienta a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por los que creen en Él. Si estamos en Cristo, Él pagó la pena por nuestro pecado y se nos acredita su perfecta obediencia. Debido a la obra de Jesús, ya no estamos en conflicto con Dios y hemos sido adoptados como hijos y coherederos con Cristo. Con Jesús como nuestro mediador, nosotros participamos de la gracia asombrosa de Dios. Este Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos los hombres. Y la palabra rescate significa aquello que se da a cambio de otro como precio de redención. En el primer siglo se aplicaba especialmente al precio pagado para liberar a un esclavo. Entonces Cristo pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud del pecado. Y por eso somos legítimamente su posesión. Jesús dio su vida en rescate por todos los hombres. En el original griego se usa la palabra para, que significa en nombre de. Quiere decir entonces que Cristo murió en nombre de todas las personas. Pero solo aquellos que aceptan su sacrificio son liberados de la cadena del pecado. En el último verso, Pablo nos indica que fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. ¿Para qué fue constituido Pablo? Para testificar que Cristo, a través de su muerte, ha puesto un puente entre Dios y la humanidad y ha puesto la salvación al alcance de todos. Pablo fue constituido predicador, heraldo. Esto significa que él es un mensajero investido de autoridad pública, que transmitía los mensajes de los funcionarios públicos, que hacía una citación pública. En el Nuevo Testamento, heraldo significa el que proclama la palabra divina. Así un predicador es alguien que hace una proclamación pública en el nombre de Jesús, el Rey de Reyes. Un predicador no debe expresar sus propias opiniones ni debatir las ideas de otras personas, sino proclamar la palabra de Dios. Qué glorioso privilegio para nosotros y qué maravillosa responsabilidad predicar, ser enviado a predicar la palabra de Dios. En conclusión, en esta lección aprendimos la importancia de la oración pública en los servicios de adoración en las iglesias. Es imperativo que reconozcamos que los gobiernos humanos fueron instituidos por Dios y necesitan del apoyo de la iglesia en oración. Que todos los hombres también necesitan de nuestra oración para que puedan tener la oportunidad de aceptar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Estamos en tiempos cada vez más difíciles, donde la tensión política es cada día más fuerte. Pero Dios ha provisto un medio para ayudar a las autoridades civiles en su gestión de gobierno. Y esa es la oración de la iglesia. No cesemos de orar por los gobiernos. No nos cansemos de orar por la sociedad. Sigamos orando por los que están en autoridad. Que los valores de la sociedad no sean trastocados por ideas dañinas. Que el amor de Dios sea el que gobierne nuestra sociedad. Aprendimos también que Dios desea que todos los hombres sean salvos. Es nuestra responsabilidad, como lo fuera de Pablo, de ser heraldos de Cristo y proclamar a viva voz que Jesús desea la salvación de todos los hombres. Porque solo es a través de Cristo que alcanzamos salvación. Oremos a Dios.
Dios eterno, Dios del cielo, te damos gracias por tu palabra preciosa. Permite, Dios amado, que continúe marcando nuestras vidas y ayudándonos en el día a día. Que tomemos conciencia de la importancia de la oración pública y la oración privada y la oración por nuestros gobiernos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Dios les bendiga, amados, Dios les guarde. Muchas gracias por su atención. Este es su hermano Carlos Vázquez. Reciban bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador.